con Shirley Barnaghi. A esta hora tengo en línea al profesor Rafael Arraiz Luca, ensayista, historiador venezolano, compañero de la casa. Buenos días y bienvenido, profesor. Qué gusto tenerlo esta mañana en el programa. ¿Cómo está? Buenos días, Shirley. Bien, muchas gracias. Bueno, Saludos para ti y tu audiencia. Por favor, tenemos pendiente hablar de un libro maravilloso que espero ya tenerlo en mis manos para hablar sobre eso, que es la historia de Caracas, que recién, entiendo, salió esta semana. Quizás este tema de hoy es menos grato que pero no menos importante, ¿no? Bueno, lo primero que quiero preguntarle, profesor, con relación a su renuncia de la Comisión Nacional de Primarias, ¿no? ¿Cómo percibe usted la realización de unas primarias autogestionadas? ¿Es técnicamente inviable o sus objeciones están más bien centradas en que la elección del candidato podría no reflejar la voluntad masiva, ¿no?, de quienes militan en la oposición? Precisamente es por eso, es decir, sin el CNE, porque sin el CNE no cuentas con los centros electorales, no cuentas con las máquinas, con los sistemas de las máquinas, no cuentas con seguridad en los centros de votación. Y tienes que entonces salir a buscar centros de votación alternos. Forzosamente eso va a llevar a que la elección tenga una menor extensión que la que tendría con el CNE. Yo en ningún momento he dicho que no se pueden realizar, yo digo que se pueden realizar, pero con una penetración, con una extensión menor, y que eso me parece inconveniente. Debo aclarar que siempre estuve de acuerdo en el seno de la comisión con que se hicieran las elecciones con el CNE, entre otras, por varios motivos. Primero, por motivos técnicos, que son estos que estoy señalando, estrictamente técnicos. También hay otro motivo, y es que las elecciones del 2024 y del 2025, que son muy importantes, las del 2025 también van a ser con el CNE. Siempre son con el CNE. Entonces, abonar la tesis de la desconfianza en el sistema electoral, lo que hace es alejar a los votantes de las elecciones. Y ese camino nunca ha sido favorable para la oposición. Entonces, también eso pesa en lo que vengo diciendo. Pero primero hay un argumento técnico, sí, y este otro es posterior. Sí, ahora, está como se discutió, quien, si se realizan las elecciones primarias, resultase ganador, no representaría la candidatura, digamos, o no tendría la candidatura suficiente peso, porque no lograrían ustedes recoger, o la comisión, la mayor cantidad de voluntades a favor de ese candidato, o la muestra no sería representativa, ¿no? Que creo que ahí está el problema. Ahí está la dificultad. Ojalá, ojo, yo no estoy apostando al fracaso de esas elecciones, para nada. Ojalá sean un éxito y se logre. Pero creo que es muy difícil lograrlo en las condiciones actuales. Entonces también cuando renuncié a la comisión dije que se mantuvieran las puertas abiertas a otros métodos de escogencia. Porque lo importante es la escogencia de un candidato. Un candidato unitario de un sector importante de la oposición. Hay que aclarar, no se trata de toda la oposición. Hay una oposición que no está participando en las primarias. Eso también hay que decirlo. Entonces, hay otros métodos. ¿Qué otros métodos hay? El consenso es uno que se ha aplicado otras veces. En estos meses, hace semanas, en la alcaldía de Buenos Aires, los aspirantes de los seguidores de Macri eran 2 o 3 candidatos, se pusieron de acuerdo con 3 encuestadoras, firmaron un pacto en el que respetaban el resultado de las 3 encuestadoras y se escogió un candidato presidencial sin ningún inconveniente. Ese es otro método, yo no estoy diciendo que hagan eso, estoy dando ejemplos. Sí, pero la pregunta es si en este punto, ¿no?, en donde, bueno, hay una situación con relación al CNE, bueno, en teoría van a permanecer en sus cargos hasta que se elija la nueva comisión, pero definitivamente el nuevo director del CNE, pero no se sabe si el CNE entra en una parálisis operativa
hasta que se designen a los nuevos rectores. Entonces la Claro, pregunta es, bueno, ujú, eso fue lo que llevó a la comisión a tomar la decisión de no esperar la decisión del CNE porque no les daban los tiempos. ujú. Y eso es muy comprensible. Es decir, si la comisión espera que el CNE nuevo decida, no vas a poder llegar al 22 de octubre a hacer las elecciones. Entonces optaron por las elecciones autogestionadas. Entonces, bueno, sin el CNE yo creo que hay esos gravísimos inconvenientes, esas dificultades, y por eso me parece que, ¿por qué no me voy? Porque es preferible no estar allí. Tú no puedes estar en un sitio que está desarrollando un proyecto con el que tú no estás de acuerdo. Es mejor cederle el espacio a alguien que sí crea que ese es el camino y que se puede lograr eficientemente. Sí, algunos criticaron su renuncia, profesor, porque señalan que eso le quitaría quizás confianza al trabajo que está haciendo la Comisión Nacional de Primaria. ¿Usted qué contesta con respecto a ese señalamiento o a ese Bueno, lo comentario? lo que te acabo de decir, es decir, ¿qué hago yo? Quedarme allí callado sin respaldando una tarea con la que no estoy de acuerdo. Es preferible irse. Además, eso es lo democrático. Eso no tiene por qué ser un cataclismo en lo Mm, absoluto. Yo además era un miembro suplente. Es decir, es preferible irse y que entre alguien que sí cree que eso se puede desarrollar eficientemente y extensivamente. Bueno, yo opté por esa salida que sí. me parece que es la más razonable, incluso con la comisión. ¿Usted considera que no se puede realizar de forma eficiente? Yo considero que no se puede realizar de forma extensiva. Ujú, Es decir, con el CNE tienes alrededor de 7.000, entre 5.000 y 7.000 centros, tienes las máquinas. Hacerlas autogestionadas, no vas a tener esas capacidades, entonces, bueno, vas a tener problemas para que sea todo lo extendida que uno desearía. ¿Por qué es importante que sean extendidas? Porque en los lugares del, digamos, más álgidos de la población venezolana, en las grandes concentraciones urbanas de Maracaibo, Valencia, Caracas, etcétera, tener centros electorales allí no es fácil en estas condiciones. Y ni hablar de la Venezuela profunda, o sea, tener centros electorales en todos los pueblos y ciudades ya más pequeñas va a ser también más complicado. Entonces, bueno, eso es todo. Y proponer y asomar que hay otros métodos, que ese no es el único método de mm, escogencia. ¿Es el mejor? Sí, sin ujú. duda. Las elecciones son siempre lo mejor porque el voto es el camino de los demócratas, pero en estas condiciones yo creo que se deben examinar otras alternativas. Ahora, la pregunta es si existe voluntad política o existiría voluntad política para el consenso. Mira, en peores situaciones ha habido voluntad política para el consenso, en peores situaciones incluso, ¿no? Tú te pones a recordar los pleitos que tenían Betancur y Villalba, por ejemplo. Las cosas que se dijeron Caldera, Betancur y Villalba durante el trienio ADECO, y después se sentaron y firmaron el pacto de Punto Fijo. Mm. Eran enemigos históricos. Betancur y Villalba nunca en su vida se llevaron bien, quizás siendo muchachos, pero después fueron enemigos históricos y se sentaron y llegaron a un acuerdo político. Eso ha pasado. ¿Por qué no puede pasar en esta oportunidad en el caso de que se llegue a esa situación? Bueno, Yo no veo grandes diferencias, además, entre los precandidatos de la oposición, donde hay gente que respeto muchísimo. Hay gente extraordinaria allí que tiene toda la vida luchando por un cambio político en Venezuela. Digamos, hay gente, son como 10 precandidatos, mm, hay gente estupenda. bueno, pero con visiones políticas totalmente distintas, ¿no? A pesar de que los una un objetivo común.
Sí, pero bueno, volvemos al ejemplo histórico. El pacto de punto fijo era una plataforma donde estaban de acuerdo en lo esencial. Y lo esencial es lo fundamental. Eso, ¿por qué no se puede lograr? Incluso imagínate un escenario en el que un candidato o una candidata está despegada en las encuestas. Bueno, ese método de las encuestas es Mm. perfectamente posible. ¿Por qué no llegar a un acuerdo por esa vía en caso de que este camino de las elecciones autogestionadas se haga cada vez más difícil? Mm. Ahora, los obstáculos más allá de la organización que ve, ya la decisión ya está tomada, ¿no? En teoría las elecciones son el 22 Sí, sí, de octubre y va a ser bajo el proceso de autogestión. sí, Un poco el argumento que ha dicho la comisión es que, bueno, realmente ellos preferían la asistencia técnica del CNE, pero no les ha quedado así es. de otra, ¿no? Ese es el argumento que ha dado la comisión y entiendo que no está contemplada la posibilidad del consenso. Entonces, ¿cuál es, más allá de este alcance con relación a las mesas, profesor, cuáles son los otros obstáculos que ve? Bueno, posterior a la convocatoria, incluso antes del 22. Bueno, lo que te he señalado, los centros electorales, Mm, la dificultad de conseguir centros electorales, la dificultad de contar con instrumentos técnicos para hacerlo. Esos dos aspectos me parece que son sumamente importantes y me parece que son dos aspectos técnicos fundamentales. sí, porque el otro punto es, bueno, ¿quién presta sus instalaciones para ello? Ese es el otro punto. Mm, Ese es el otro punto. Ayer escuché unas declaraciones de María Carolina Uzcategui, que le dio a Esther Chiaro, mm, donde ella dice que, por ejemplo, las instalaciones de los gremios profesionales, de las asociaciones locales, de las cámaras de comercio, que eso existe en todo el país, bueno, ella entiende que no quieran prestar sus instalaciones porque se han reinstitucionalizado y no les parece que en la coyuntura actual puedan respaldar un proceso como eso sin que eso tenga graves consecuencias para su funcionamiento. sí. Lo Entonces, otro que bueno, se pensó fue también, entiendo, las iglesias, ¿no? Pero entonces, bueno, allí también es discutible el papel, bueno, cuál es el rol que debe jugar el papel de la iglesia en el país, ¿no? en todo caso en las casas parroquiales, Ujú, porque dentro de las iglesias no puede ocurrir una sí. elección. En las casas parroquiales, bueno, eso pudiera ser. Lo otro es en las plazas. Mira, es un tema sumamente complejo. No, sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, yo le preguntaba el tema de los comentarios, ¿no? Porque, bueno, algunos piensan que en la medida que la gente vaya abandonando ese proceso, ¿no? Bueno, quien milita en la oposición, pues le hace favor, por así decirlo, a quienes no apuestan del lado, digamos, del oficialismo para que este proceso sea exitoso. ¿Usted qué respondería? Bueno, yo respondo lo que te dije al principio. Mm, Yo no le estoy haciendo ningún favor a la comisión quedándome en la comisión cuando la comisión está desarrollando un proyecto con el que yo no estoy de acuerdo. mm. Así de Sí, sencillo. bueno, y definitivamente la sinceridad se aprecia, ¿no? No, Pues, sí. No, definitivamente. así es que esa es la verdad. Es que, creo que lo que te reitero todo lo que te he dicho. Sí, no, y definitivamente también aquí estamos acostumbrados, profesor, yo se lo comentaba, que muchas veces la gente calla por control de daños, pero bueno, no siempre es lo adecuado, ¿no? Uno a veces tiene que votar no por el que está, sino por el mejor. Eso sería lo Yo, ideal. yo creo que la práctica democrática es que uno exprese sus opiniones y sus disensos. Disensos, sí. Y dice, mira, no estoy de acuerdo, me retiro, los quiero mucho, los respeto muchísimo a todos. Eso es una gente extraordinaria, honorable. No tengo ni una sola observación sobre los integrantes de la comisión que no sea favorable, positiva. Pero yo tengo el derecho a no estar allí.
Y eso no tiene por qué ser una catástrofe ni nada por el estilo, ¿no? Sí, Es un ejercicio democrático. sí, profesor, yo le hablamos de lo anterior, pero luego lo posterior, es decir, bueno, ¿qué pasa si definitivamente la elección se hace en unos pocos centros y resulta un candidato? Digamos que en medio de esas conversaciones se contempló esa posibilidad, que la representatividad no sea tal como para que ese candidato cuente con la fuerza o la voluntad de la gente que participó, no tanto en la elección, sino en la que él no pudo, porque por cuestiones de centros electorales y técnicamente pues no pudo votar. Sí, ahí hay conciencia de que eso puede pasar, pero también hay voluntad para hacerlas lo más extensivas que se pueda, lo más extensivas posible, y la voluntad, bueno, de hacer las elecciones es mayor que la prevención, pero yo opté por la prevención. Sí, le agradezco mucho, profesor. Espero tenerlo la próxima vez para un tema mucho más grato, que es su nuevo libro. Sí. Claro, Shirley, con mucho gusto. Por favor, gracias, profesor. Profesor Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta, historiador, además compañero de la casa, profesor titular de la Universidad Metropolitana de Caracas. Hemos hablado con relación, bueno, a los retos de realizar las elecciones primarias por la vía de la autogestión. Al regreso voy a conversar con Luis Vicente León. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el